Mientras cocinaba en la cocina, mi nieto entró corriendo, sin aliento. Abuela, en el almacén se oyen ruidos raros. Antes de que pudiera preguntar algo más, mi nuera salió de la sala e interrumpió. Solo son ratas, mamá, no le dé importancia. Pero mi nieto negó con la cabeza, la voz temblorosa. No, escuché claramente una voz humana. Un escalofrío me recorrió la espalda. Justo cuando iba a salir a ver, una explosión estremecedora desgarró el aire. Corrí al patio y vi a mi hijo desplomado en medio de un mar de llamas. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. El suave aroma de la harina de maíz se mezclaba con el chisporroteo del aceite en la sartén de hierro. Estaba moldeando con cuidado la última bolita de masa para las gorditas, el platillo favorito de mi hijo Leandro. Era un mediodía tranquilo y simple como cualquier otro. Esa paz se rompió con un golpe seco. Alguien empujó la puerta de malla con fuerza, haciendo que chocara contra la pared. Me sobresalté y casi dejo caer la bolita de masa que tenía en la mano. Mi nieto, Mateo, entró como un torbellino. Iba descalzo, con la cara llena de tierra y tan pálido como una hoja de papel. El niño de 8 años, normalmente inquieto y sin miedo a nada, ahora jadeaba con el pecho agitado, sosteniendo con fuerza su espada de juguete. Corrió hacia mí y se aferró a mi delantal con sus manitas, con la voz temblando de miedo. Abuela, en el almacén se escucha un ruido raro. El corazón se me encogió. Bajé la llama de la estufa y me agaché para mirarlo directo a los ojos. Ojos transparentes, incapaces de mentir. Tranquilo, mi amor. ¿Qué escuchaste? Dímelo claro. Golpes en la puerta, abuela, muy fuertes. Así, pum, pum, muchas veces. Mientras hablaba, movía las manos para ilustrar el ruido, con el miedo aún marcado en su carita. Justo cuando me iba a levantar para ver qué estaba pasando, Ángela, mi nuera, entró desde la sala. Tenía un gesto de molestia, los ojos clavados en su celular, como si nuestra conversación la hubiera interrumpido. Miró a Mateo de reojo, se encogió de hombros y dijo con indiferencia: «Solo deben ser ratones, mamá. Esos ratones de alcantarilla están enormes últimamente. Seguro tiraron algo en el almacén. No le haga caso. Siempre anda imaginando cosas». Mateo protestó de inmediato, casi gritando. La injusticia le quebraba la voz. «No eran ratones. Escuché una persona. Clarito que golpeaban la puerta». Ángela puso los ojos en blanco, fastidiada. Se agachó, forzando una sonrisa. «Vamos, Mateo, mi amor, ve a lavarte las manos. Ya casi está la comida. No molestes más a la abuela». Un mal presentimiento se instaló en mi pecho. La mirada asustada de Mateo era real y su seguridad no parecía cosa de imaginación. El instinto de madre, de abuela, me decía que algo no andaba bien. Le solté con cuidado las manos del delantal y dije con firmeza: «Voy a ir a revisar». «Ay, mamá, no es nada». Ángela se apresuró a pararse frente a mí para bloquearme el paso. «Ahí solo hay cosas viejas y telarañas. ¿Para qué quiere ensuciarse?» «No, no es eso. Yo lo escuché clarito». Mateo gritó, ya con lágrimas en los ojos porque nadie le creía. No terminó de hablar cuando una explosión estremeció todo. El piso tembló con violencia. Los vidrios de las ventanas vibraron, haciendo un sonido agudo y espantoso. En ese momento de terror absoluto, mi mente se quedó en blanco. Por puro reflejo, empujé a Ángela a un lado y corrí hacia el patio. Ella se quedó paralizada. Su celular caro se le resbaló de la mano y se hizo pedazos en el suelo. La escena frente a mí me dejó helada. El almacén de madera era ahora una antorcha gigante. Las llamas naranja y amarillas devoraban los tablones, mientras columnas de humo negro se alzaban al cielo con un olor penetrante a madera quemada, pintura y químicos que me hizo toser sin control. La puerta de acero del almacén había salido volando por la fuerza de la explosión y ahora yacía doblada y deforme a unos metros de distancia. Y entonces, entre el fuego y el humo espeso, vi una figura negra, tambaleante, tratando de arrastrarse fuera de las llamas. Su ropa ardía, hecha jirones carbonizados pegados a la piel.
Era Leandro, mi hijo. Un grito me salió del alma. Ya no sentía nada, ni el calor infernal que me golpeaba la cara. Solo atiné a correr hacia él, arrancándome el delantal aún manchado de masa de maíz para intentar apagar como loca las llamas que todavía chispeaban sobre el cuerpo de Leandro. Me temblaban tanto las manos que no podía sostener el teléfono. Los números en la pantalla se desdibujaban ante mis ojos. Desesperada, me giré y le grité a un vecino que miraba horrorizado desde el otro lado de la cerca, con la voz ronca y hecha trizas. «Por favor, llame a una ambulancia. ¡Por favor!». La sirena de la ambulancia me desgarró los oídos. Iba sentada en el banco duro del vehículo. El cuerpo aún me temblaba de forma incontrolable. El olor a humo se me había impregnado en cada hebra de cabello, en cada capa de ropa. Ese aroma a ceniza y pérdida irreversible se me aferraba como una sombra. A mi lado, sobre la camilla, los paramédicos trabajaban con urgencia. Habían cortado la ropa chamuscada de Leandro con unas tijeras, dejando al descubierto parches de piel enrojecida, ampollada y húmeda. Mi hijo fuerte y alto, ahora yacía ahí, inmóvil, con el rostro cubierto por una mascarilla de oxígeno. Solo podía ver sus ojos cerrados, sus largas pestañas temblando levemente en un dolor tan profundo que ya no tenía fuerzas para expresar. Las luces rojas y azules parpadeaban afuera de la ventana, iluminando mi rostro, y en ese ritmo hipnótico los recuerdos regresaron como una película muda en cámara lenta, una cinta de momentos dulces y amargos entrelazados. Recordé con claridad el día en que Leandro trajo a Ángela a casa por primera vez. Ella era menudita, bonita, con un vestido floreado y una sonrisa tan dulce que parecía poder derretir cualquier invierno. Sus ojos grandes brillaban con una luz tan pura que uno creía que era incapaz de mentir. Trajo una canasta con frutas frescas y una bufanda gris tejida a mano, suave y cálida, que me regaló. Sostenía con fuerza la mano de Leandro y me miró con toda la sinceridad que puede tener una muchacha enamorada al decir: «No necesito nada, mamá. Solo quiero que él esté bien y que podamos ser una familia feliz». Aquellas palabras, simples y suaves, derritieron el corazón de esta madre vieja. Pensé: Dios mío, qué afortunado es mi hijo. Ha encontrado a un ángel. Pero luego el dulzor se desvaneció y quedó solo el amargor. Otra escena invadió mis pensamientos, borrando aquella imagen pura. Era una tarde cualquiera. Había salido antes de mi turno en el hospital. Apenas entré al patio trasero, escuché un ruido seco de vidrio roto en la cocina. Algo me dijo que no hiciera ruido, así que me acerqué en silencio a la ventana. A través de la malla contra insectos, vi a Leandro agachado, recogiendo los pedazos de un vaso roto en el piso. Ángela estaba ahí, con los brazos cruzados, en pose altanera. No alzó la voz, pero sus palabras salieron entre los dientes, suaves pero venenosas. «Ni siquiera puedes con un vaso de agua, eres un inútil». Me quedé helada. Leandro, mi hijo al que nunca le dije una palabra dura, bajaba la cabeza en silencio, sus anchos hombros caídos con una tristeza que me partió el alma. Cuando decidí entrar, Ángela se sobresaltó al oír el crujido de la puerta. En una fracción de segundo, su rostro duro desapareció y fue reemplazado por una expresión de preocupación extrema. Se arrodilló de inmediato, agarrando la mano de Leandro, con una voz llena de urgencia. «¿Te cortaste? Déjame ver. Perdón, no quise hacerte enojar». Esa actuación fue tan perfecta que dolía. En ese momento, me mentí a mí misma diciendo que solo había sido una pelea de pareja. Otros recuerdos, fragmentados y fríos, volvieron también. Esas veces que sorprendía a Ángela sola, mirando su celular y sonriendo con una expresión de satisfacción misteriosa. Pero cuando me veía, apagaba la pantalla de inmediato y escondía el teléfono, como si estuviera ocultando un pecado. Luego recordé que en las últimas noches, Leandro ya no salía al porche a arreglar cosas ni a tallar madera como antes. Solo se quedaba ahí, en silencio, en la oscuridad, con un cigarro consumiéndose en su mano sin que él siquiera lo notara. Una vez me senté a su lado y le pregunté en voz baja si pasaba algo. Él solo negó con la cabeza, sacó su celular con desgano y escribió unas palabras cortas. «Estoy bien, mamá, solo un poco cansado». Pero antes de mostrarme la pantalla,
alcancé a ver cómo borraba una frase mucho más larga. Su mano, esa mano firme de carpintero, tembló ligeramente cuando guardó el teléfono. Yo sabía que escondía un dolor, una carga que no quería que yo llevara. Un brusco sacudón del vehículo al dar vuelta me devolvió de golpe a la cruda realidad. Un paramédico estaba revisando el pulso de Leandro y con voz monótona recitaba datos médicos que no lograba entender. Miré a mi hijo tendido ahí, débil y adolorido, y de pronto todos esos recuerdos sueltos encajaron como piezas de un rompecabezas macabro. La frase fría de Ángela: «Solo son ratas, mamá». Los golpes desesperados que Mateo había escuchado, los golpes de mi propio hijo encerrado ahí dentro. Y entonces, otro recuerdo volvió, cortante como una navaja. Justo antes de la explosión, mientras Mateo lloraba, ¿qué fue lo que gritó? Yo estaba demasiado alterada para entender en ese momento, pero ahora, en este silencio aterrador, sus palabras resuenan con claridad en mi cabeza. No, fue mamá Ángela la que le dijo a papá que entrara ahí. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por el viento que entraba por la puerta del vehículo, sino por la verdad espantosa que empezaba a tomar forma. La indiferencia de Ángela, sus mentiras, la coincidencia demasiado precisa. No fue un accidente. Las puertas de la ambulancia se abrieron de golpe. El equipo médico ya esperaba. Recibieron la camilla de Leandro con rapidez y profesionalismo, y lo empujaron a toda prisa por un pasillo blanco interminable. Las voces técnicas resonaban con urgencia, chocando unas con otras y estallando en mis oídos como fragmentos. Quemaduras de segundo y tercer grado en brazo y antebrazo izquierdos. Posible inhalación de humo, preparar intubación ya mismo. Traté de seguirlos. Mis piernas viejas tambaleaban y solo alcanzaba a murmurar el nombre de mi hijo. Pero una enfermera joven me sostuvo del brazo con suavidad. Su voz fue reconfortante pero firme. «Quédese aquí, por favor. Confíe en nosotros. Haremos todo lo posible». Me quedé atrás, sola, impotente, viendo cómo la figura de mi hijo desaparecía tras esas puertas metálicas frías de la sala de urgencias. Las puertas se cerraron de golpe, como si cerraran también mi mundo. Me dejé caer sobre una silla de plástico helada. Unos minutos después, la señora Rodríguez, nuestra vecina amable, llegó con Mateo. El niño no lloraba, no gritaba como en casa. Solo se quedó callado, de una forma que daba miedo, hundido en la silla a mi lado, con sus ojos grandes mirando al vacío. La escena horrible que acababa de presenciar le había robado las palabras. Lo atraje hacia mí, lo abracé con fuerza, tratando de pasarle un poco del calor que me quedaba. 10 minutos después, que se me hicieron eternos, apareció Ángela. No llegó con la ambulancia, sino manejando su propio auto. Apenas nos vio a mí y a Mateo en la sala de espera, se desplomó, se cubrió la cara con las manos y rompió en un llanto desgarrador. «Mamá, ¿cómo está Leandro? Dios mío, tengo tanto miedo», interpretó su papel de esposa desesperada con una perfección escalofriante. El cabello, que normalmente llevaba perfectamente peinado, ahora estaba despeinado a propósito. La máscara de pestañas corría por sus mejillas en líneas negras y su voz se quebraba entre sollozos ahogados. Corrió hasta el mostrador de enfermería, se aferró al borde y empezó a preguntar con desesperación por el estado de Leandro, con un tono tan alarmado que cualquiera habría sentido compasión. Todos alrededor la miraban con lástima, menos yo. Yo solo sentía un asco que me subía por la garganta. Un rato después, un médico mayor salió de la sala de urgencias. Se quitó el cubrebocas y su rostro, lleno de arrugas marcadas, mostraba puro agotamiento. ¿Familiares de Leandro Zamora? Ángela se lanzó de inmediato. «Soy yo, soy su esposa. ¿Cómo está, doctor?» Él nos miró y su voz bajó. «Está fuera de peligro. Tuvimos suerte de que la explosión no afectara órganos vitales». Pero dudó y ese silencio me dejó el corazón helado. Sus brazos sufrieron quemaduras muy graves. Tendremos que hacer injertos de piel. La recuperación será larga y todavía no podemos asegurar cómo quedará su movilidad. Sentí como si me apretaran el corazón. Sus manos, las manos de Leandro eran su vida,
su orgullo, su sustento, su pasión. Sin esas manos, ¿cómo iba a vivir? Ángela volvió a llorar, esta vez aún más desgarradoramente. Gracias, doctor. Gracias a Dios por salvarlo. Se giró y me abrazó, su cabeza apoyada en mi hombro, sollozando. Yo me quedé quieta como una estatua, incapaz de corresponder ese abrazo falso. Su cuerpo estaba cálido, pero yo solo sentía un frío que me calaba los huesos. En ese momento llegaron 2 agentes de policía al hospital para tomar las primeras declaraciones. Nos preguntaron qué había pasado. La rabia me hervía por dentro. Inspiré profundo, lista para contar todo. Los golpes en la puerta, la advertencia de Mateo, el hecho de que fue la misma Ángela quien mandó a mi hijo al almacén. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Ángela ya estaba lloriqueando, arrebatándome la palabra. Yo no sé, todo pasó tan rápido, decía mientras se secaba las lágrimas. Estos días las luces en el almacén parpadeaban. Él dijo que escuchaba ruidos raros y quiso revisar el interruptor. Yo estaba llamando a Mateo para comer cuando escuché la explosión. Fue un accidente terrible. Una historia perfecta, lógica, sin fisuras. No es cierto, exclamé, pero mi voz fue débil. Ángela se volvió de inmediato y me lanzó una mirada afilada como navaja. Luego se giró de nuevo hacia los policías, su voz aún más temblorosa, con un aire de inocencia. Mi mamá está muy afectada. Tal vez no recuerda bien. Pobrecita. La muy desgraciada me cerró la boca de forma cruel y calculada, dejándome como una anciana senil, confundida y poco confiable. Los policías me miraron con lástima y continuaron anotando el testimonio claro y ordenado de Ángela. Yo temblaba de impotencia y rabia. Nos permitieron ver a Leandro después de que lo trasladaran a cuidados intensivos. Mi hijo yacía ahí, envuelto en vendas blancas como una momia. Solo su rostro amoratado e hinchado quedaba al descubierto. Las máquinas a su lado emitían pitidos constantes, el único sonido que confirmaba que seguía con vida. Ángela se sentó en la silla junto a la cama, tomó la parte del brazo de Leandro que no estaba vendada y empezó a llorar quedito. Amor, tienes que ser fuerte. Te necesitamos, yo y el niño. ¿Me oyes? Yo observaba desde la puerta, el estómago hecho un nudo. Sabía lo que tenía que hacer. No podía quedarme ahí. No podía respirar el mismo aire que ese demonio disfrazado de mujer. Me dirigí a Ángela, tratando de mantener mi voz lo más fría y serena posible. Me voy a casa. La policía dijo que tienen que examinar la escena. Yo tengo que estar ahí. Ángela alzó la vista. En sus ojos rojos y llenos de lágrimas, por un instante, vi un destello extraño, fugaz, que desapareció al momento. Un brillo de cálculo, de alivio. Sí, mamá, cuídese en el camino. Sujeté fuerte la mano de Mateo y lo llevé conmigo. Al voltear por última vez, vi que Ángela seguía inclinada, susurrándole algo al oído a mi hijo inconsciente. Aquella imagen, una esposa hablándole al esposo desmayado, se suponía que debía ser conmovedora, pero en mí sembró un miedo espantoso. ¿Qué le estaba diciendo a mi hijo? ¿Una disculpa falsa o una amenaza por lo que vendría? Ya había oscurecido cuando Mateo y yo regresamos a casa. El olor penetrante del humo aún flotaba en el aire. La entrada al patio trasero estaba cruzada con una cinta amarilla de la policía, convirtiendo mi hogar familiar en una escena de crimen helada. Mateo se aferró a mí con fuerza. Su manita estaba helada. Entendí que, a los ojos de un niño, la casa ya no era un refugio, sino un lugar aterrador. El jefe de policía Coronado llegó poco después. Era un hombre de estatura media, con el rostro endurecido por las preocupaciones del oficio, pero con una mirada aguda y profunda. No interrogó como el joven oficial del hospital. Solo me saludó con una leve inclinación de cabeza, en silencio, y comenzó a recorrer la escena quemada del incendio. Lo seguí hasta las ruinas del cobertizo, que alguna vez fue el santuario de Leandro. Todo estaba negro, irreconocible. Los muebles que él mismo había construido, las sillas, las mesas a medio terminar, las herramientas que valoraba más que su vida, todo era ahora un montón de cenizas bajo la luz de los faros policiales. El dolor me subía por oleadas, pero tragué las lágrimas.
No era momento de flaquear. Coronado se agachó junto a la caja de interruptores de metal, lo único que aún se sostenía en la pared de ladrillo chamuscada. Se puso guantes de goma y, con unas pinzas especiales, sacó unos cables quemados y cortados de forma irregular. Los examinó con atención bajo la luz de su linterna. Unos minutos después, se incorporó, sacudió el polvo de carbón de sus rodillas y se volvió hacia mí. Su voz fue grave y firme, sin una pizca de duda. Señora Zamora, esto no fue un accidente eléctrico. Alguien manipuló intencionalmente el cableado para provocar un cortocircuito masivo. Querían que explotara. Aunque ya lo temía, sus palabras me golpearon con fuerza. Sentí que la sangre se me congelaba. El peor de mis temores se había confirmado. Fue un intento de asesinato. En ese momento, al alzar la vista hacia el alero del techo trasero, un recuerdo me atravesó la mente. Aquella pequeña cámara de seguridad que mi esposo había instalado años atrás. Decía que era para vigilar la puerta trasera por si había ladrones. Casi había olvidado que existía. Su ángulo cubría toda la entrada del cobertizo. «Jefe», dije con voz temblorosa, no de miedo, sino por un rayo de esperanza. «Hay una cámara, ahí arriba, bajo el alero». Los ojos de Coronado se iluminaron. De inmediato llamó a un oficial especializado en tecnología. Entramos al viejo despacho de mi esposo, donde estaba el computador conectado al sistema de cámaras. La habitación aún olía a papel viejo y a pino del escritorio de él. Sentí como si mi esposo estuviera allí conmigo, buscando justicia para nuestro hijo. Los minutos de espera se sintieron eternos. El oficial tecleaba con rapidez, tratando de recuperar los datos del viejo disco duro. Mi corazón latía con fuerza. Deseaba que hubiera algo grabado, pero al mismo tiempo temía ver lo que pudiera contener. Finalmente, las imágenes en blanco y negro, un poco distorsionadas por la antigüedad de la cámara, aparecieron en la pantalla. Primero vi a Ángela y a Leandro en cuadro. Ella decía algo, señalando hacia el cobertizo. Leandro, mi hijo, asintió con confianza y entró. Pero Ángela no se fue enseguida. La niña se detuvo, mirando a su alrededor con cautela, de izquierda a derecha, como si quisiera asegurarse de que nadie la estaba observando. Luego, se acercó rápidamente a la puerta del almacén y la empujó con fuerza con ambas manos. La pesada puerta de madera se cerró de golpe. Escuché claramente el clic seco del pestillo automático que se activó por fuera. Era el tipo de pestillo que mi esposo había instalado, y una vez cerrado, desde adentro no había manera de abrirlo. Solo unos segundos después, la puerta comenzó a temblar. Los golpes desde dentro se volvieron cada vez más fuertes, más desesperados. Podía imaginarme a mi hijo en pánico, gritando en la oscuridad, pero ningún sonido salía al exterior. Entonces vi una silueta pequeña cruzar la pantalla corriendo. Era Mateo. El niño se detuvo, miró hacia el almacén que temblaba y luego corrió asustado hacia la cocina. Ese fue el momento en que vino a avisarme. Unos minutos después, la pantalla se iluminó con un destello blanco cegador. La cámara tembló violentamente por la onda expansiva y luego la imagen desapareció, quedando solo una estática crujiente. Me quedé paralizada en la silla, sin poder respirar. Todo el suceso, cada detalle, se había reproducido sin faltar un solo segundo. La mentira, la crueldad, todo expuesto bajo la luz fría de la pantalla. Señalé la pantalla con la mano temblorosa, y las lágrimas que había intentado contener comenzaron a caer, ardientes y llenas de rabia. Me volví hacia el comisario Coronado, con la voz quebrada por la indignación. Ella mintió. Me dijo que solo era un ratón. Ella encerró a mi hijo ahí dentro. Fue ella quien lo hizo. Coronado no dijo nada. Colocó una mano sobre mi hombro, un gesto silencioso pero lleno de firmeza. Sus ojos ya no mostraban dureza, sino que se habían vuelto fríos como el acero. «Señora Zamora, vamos a citarla de inmediato». Pocos minutos después, estaba sentada en una pequeña sala de la comisaría. El comisario Coronado me volvió a mostrar la grabación en una pantalla pequeña. Cada vez que veía a Ángela mirar alrededor y luego empujar con fuerza la puerta, sentía el pecho apretarse, como si una mano invisible me lo estrujara. Ese fue el momento en que mi hijo fue condenado a muerte por la misma mujer que amaba. Un joven oficial me trajo un vaso de agua. Me habló con voz compasiva.
Ya llamamos a la señorita Santa Marina. Dijo que vendrá enseguida. Santa Marina, el apellido de Ángela. Al oír que alguien más la llamaba así, me di cuenta de que esa muchacha nunca había sido realmente parte de mi familia. Unos 30 minutos después, Ángela entró y no venía sola. La seguía un hombre con un traje caro, el cabello perfectamente peinado y un portafolio de cuero bajo el brazo. Un abogado. Ángela estaba preparada. Ya no tenía el aspecto desesperado, con el pelo enmarañado, como en el hospital. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados quizás por haber llorado o por habérselos frotado a propósito para parecer afectada, pero su actitud era de una calma aterradora. Sabía perfectamente a qué venía. Coronado los invitó a pasar a la sala de interrogatorios. A mí me llevaron a un cuarto contiguo, donde podía observar todo a través de un espejo unidireccional. Una amable oficial había llevado a Mateo a la casa de la señora Rodríguez para cuidarlo. No quería que mi nieto presenciara nada más. Me senté allí, en la oscuridad, con las manos apretadas, sintiéndome como una espectadora involuntaria del drama trágico de mi propia familia. El interrogatorio comenzó. Coronado no dio rodeos. Fue directo al grano. Señorita Santa Marina, encontramos una cámara de seguridad en el patio trasero de la señora Zamora. Grabó todo lo que ocurrió antes de la explosión. Vi los hombros de Ángela tensarse por un instante, pero recuperó rápidamente ese aire de víctima que había ensayado con tanto cuidado. Señor comisario, empezó, con la voz temblorosa como si fuera a romper en llanto. Yo no sabía nada. Solo le pedí a Leandro que revisara porque en estos días la luz del almacén parpadeaba mucho. Ni siquiera alcancé a ir cuando recibí una llamada importante de la escuela de Mateo, y tuve que contestar. Coronado lo interrumpió y le hizo una señal al técnico. Él reprodujo el video en una pantalla grande colgada en la pared. La sala quedó en absoluto silencio. Solo se escuchaba el zumbido del viejo video y los latidos de mi corazón. Todas las miradas se dirigieron a la pantalla. Al llegar al momento en que Ángela empuja la puerta, su abogado habló de inmediato, con una voz fluida y llena de seguridad. Solo fue una ráfaga de viento, señor. Claramente se trató de una corriente de aire fuerte e inesperada que cerró la puerta. Mi esposa simplemente estaba cerca en ese momento. ¿Un viento que sabe mirar alrededor y usa las dos manos para empujar una puerta, señor abogado?, replicó Coronado con sarcasmo. Ángela comenzó a sollozar, con lágrimas que le corrían por las mejillas. No es cierto, lo juro, solo la empujé un poco para dejarla entornada. Tenía miedo de que se metieran ratones. No sabía que el pestillo se cerraría así. Era un almacén viejo, todo estaba dañado. ¿Cómo iba yo a saberlo? Lo dijo con tal convicción que casi me hace dudar, a mí, que estaba sentada detrás del vidrio y conocía la verdad. Lágrimas, temblores, la cara de desesperación de una inocente. Todo perfectamente calculado. Era una gran actriz, y su escenario hoy era esta sala de interrogatorios. Coronado mantenía el rostro impasible. Pasó a la pregunta clave. Entonces, ¿por qué, cuando su suegra, la señora Zamora, dijo que su nieto escuchó golpes desde dentro, usted insistió en que eran ratones? Ángela se secó las lágrimas apresuradamente y levantó la vista hacia Coronado, con los ojos llenos de una pena desgarradora. Porque realmente lo creí. En ese momento estaba ocupada hablando por teléfono. No oí ningún golpe. Mi suegra, ella ya es mayor, y después de ese shock tan grande, quizá malinterpretó lo que dije. O tal vez confundió el sonido. Yo amo a mi esposo más que a nada en este mundo. ¿Por qué querría hacerle daño? ¿Por qué? Su pregunta retórica retumbó con dramatismo. El abogado intervino enseguida, con voz firme y argumentativa. Señor comisario, la declaración de mi clienta ha sido coherente. El testimonio de la señora Zamora, en un estado de fuerte alteración emocional, no puede considerarse confiable. Y lo que diga un niño de 8 años en pánico, tampoco puede tomarse como prueba válida ante un tribunal. El video, aunque sospechoso, no prueba intención de asesinato. Podría ser un accidente con un desenlace trágico, pero no homicidio premeditado. Coronado parecía molesto. Apretó los puños sobre la mesa. Él sabía que mentía. Yo sabía que mentía, pero no teníamos pruebas tangibles para acusarla.
No había testigos, no había confesión, solo un video sin audio y los testimonios de una anciana y un niño. El interrogatorio terminó en un punto muerto. Ángela fue autorizada a irse con su abogado. Antes de salir de la sala, se detuvo un segundo y miró hacia el espejo unidireccional donde yo estaba sentada. Ya no tenía esa expresión de dolor ni de inocencia. Ahora su mirada era fría, desafiante, triunfante. Una leve mueca, casi imperceptible, se dibujó en su boca. Sabía que yo estaba ahí y se burlaba de mi impotencia. Salí de la comisaría justo después, con la sensación de haber recibido un balde de agua helada en pleno invierno. La culpable no solo seguía libre, sino que estaba a punto de regresar a casa. Esta batalla no había terminado, apenas comenzaba. Volví a casa al anochecer, cuando los últimos rayos de sol se aferraban débiles al horizonte. La casa estaba aterradoramente silenciosa, sin la risa de Mateo, sin el sonido habitual de los utensilios de cocina. Ángela ya había ido a recoger a Mateo de la casa de los vecinos. El niño estaba encogido en el sofá, con los ojos fijos en la pantalla del televisor que mostraba una caricatura ruidosa, pero yo sabía que su mente no estaba ahí. A cada rato miraba hacia la puerta, esperándome. Cuando me vio, se levantó de un salto y corrió a abrazarse a mis piernas, sin decir una sola palabra. Ángela estaba en la cocina. No cocinaba, solo estaba ahí, apoyada ligeramente en la barra, con los brazos cruzados. Al verme, no saludó ni preguntó nada. Solo esbozó una sonrisa torcida, una sonrisa de desprecio, desnuda y cruel. Esa mirada de triunfo que me lanzó a través del vidrio de la comisaría ahora estaba expuesta sin filtros. La máscara de nuera ejemplar y esposa entregada había caído por completo. Ahora, frente a mí, estaba su verdadero ser, una extraña de sangre fría. Los días que siguieron fueron un infierno en la tierra. Nuestra casa se convirtió en un territorio helado. Ángela y yo no cruzábamos palabra, solo nos hablábamos con miradas llenas de odio. Nos cruzábamos por el pasillo como dos fantasmas, cada una cargando una hostilidad silenciosa. La tensión era tan fuerte que incluso Mateo la sentía. El niño se volvió callado, retraído, solo se apegaba a mí, con los ojos siempre en alerta cuando su madre se acercaba. Ella ya no iba al hospital a cuidar a Leandro con regularidad. A los vecinos y amigos les decía entre lágrimas que tenía que quedarse en casa para cuidar a Mateo y encargarse de todo tras la tragedia. Pero yo sabía que era solo una excusa. No quería enfrentarse a las consecuencias de lo que había provocado. No quería ver el cuerpo de su esposo cubierto de quemaduras. Una semana después, Leandro fue dado de alta. Tenía las manos y gran parte de los brazos aún vendados. La explosión le había dañado las cuerdas vocales. Los médicos dijeron que necesitaría tiempo para sanar, así que por ahora no podía hablar. Ángela fue a recogerlo en auto y, una vez más, se puso la máscara. Interpretó el papel de esposa feliz, lo ayudaba con entusiasmo, pero su sonrisa no alcanzaba los ojos. Esos ojos estaban fríos y vacíos. Leandro, aunque no podía hablar, no era tonto. Apenas llegó a casa, sintió esa tensión asfixiante. Me miró a mí, luego a Ángela, con los ojos llenos de confusión y preguntas. ¿Por qué mamá y mi esposa no se hablan? ¿Por qué el ambiente en casa está tan pesado? Solo pude negar con la cabeza y llevar un dedo a mis labios, señalándole que no era el momento. No podía decirle la verdad mientras aún estaba tan débil, y no quería que sufriera otro golpe más. Las provocaciones de Ángela se volvieron cada vez más descaradas. Cuando Leandro no estaba, parecía buscar hacerme estallar. Un día rompió por accidente una foto de mi boda con mi difunto esposo, un recuerdo que yo atesoraba profundamente. Mientras recogía con cuidado los pedazos de vidrio, ella pasó por al lado y murmuró, lo suficientemente alto para que yo escuchara: cosas viejas, mejor tirarlas y ya. Una noche me desperté con sed. El reloj de la pared marcaba casi las 2 de la madrugada. Al pasar por la sala, vi una luz tenue filtrándose desde la rendija de la puerta de la cocina. Sentí en el estómago que algo no andaba bien. Me acerqué en silencio, contuve la respiración y me pegué a la pared del pasillo. La puerta de la cocina no estaba completamente cerrada. Por la abertura vi a Ángela parada junto a la ventana,
de espaldas a mí, con el teléfono pegado al oído. Su voz era baja, pero en la quietud de la noche, cada palabra me cayó como ácido. Ya te dije, el plan era perfecto, pero ese viejo tiene demasiada suerte. No se murió. No. Él todavía no sospecha nada. Solo la vieja está molestando un poco. Me quedé congelada. Ella guardó silencio unos segundos, escuchando lo que le decía la persona del otro lado. Luego soltó una risita, un sonido escalofriante y cruel en plena noche. Amor, tranquilo, tengo otro plan. Esta vez no va a fallar. Ahora me sigue a cada paso, pero no tiene ninguna prueba. La policía no puede hacer nada. Que se quede mirando cómo se desarrolla el show. Las dos palabras, mi amor, retumbaron en mi cabeza como un rayo. Todo mi cuerpo se paralizó. Un cómplice, un amante. La explosión no fue un acto impulsivo de ella sola. Fue un plan de asesinato cuidadosamente preparado. Un plan tramado justo bajo mi propio techo. Di un paso hacia atrás, con pasos tan suaves que no hacían ningún ruido. El corazón me latía con fuerza en el pecho, golpeando contra mis costillas como si fuera a estallar. Regresé a mi habitación, cerré la puerta con llave y me dejé caer al suelo helado. La oscuridad me envolvió, pero no era tan aterradora como la oscuridad que habita en el alma humana. Esa noche no pude dormir. Me quedé inmóvil sobre el suelo frío, envuelta en la oscuridad, pero mi mente estaba encendida por los susurros venenosos de Ángela. Al amanecer, cuando los primeros rayos débiles del sol se colaron por la rendija de la ventana, ya había tomado mi decisión. No podía quedarme sentada esperando que la tragedia volviera a ocurrir. No podía dejar que ese demonio ganara. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era aún peor que otros días. Ángela actuaba extrañamente feliz, una felicidad enfermiza. Tarareaba alguna canción de moda en inglés mientras preparaba café, su canto chillón llenando la cocina en silencio como un acto descarado de desafío. Estaba disfrutando de su poder, disfrutando del miedo que sabía que estaba sembrando en mí. Leandro estaba sentado a la mesa. Intentaba usar su mano izquierda, la menos herida, para tomar la cuchara y servirse cereal. Pero sus dedos, torpemente envueltos en vendas, no obedecían. La cuchara temblaba, derramando leche y cereal sobre la mesa. Su rostro mostraba frustración e impotencia. Ángela, no muy lejos, con una taza de café en la mano, miró la escena con indiferencia y luego se dio vuelta sin la menor intención de ayudar a su esposo. Me acerqué, con el corazón apretado. Le tomé suavemente la cuchara de la mano y le dije con voz dulce: «Deja que mamá te ayude». Con paciencia, le di cucharada tras cucharada, como cuando era niño. Leandro no protestó, solo levantó la mirada hacia mí. En sus ojos había gratitud, pero también una tristeza profunda y una vergüenza por sentirse una carga. Yo solo sonreí, tratando de ocultar la tormenta que rugía dentro de mí. Tenía que ser fuerte, por él, por Mateo. Después del desayuno, entré en mi habitación y cerré la puerta con llave. Necesitaba un espacio propio, un lugar libre de la presencia tóxica de Ángela. Saqué de debajo de la cama una vieja caja de madera donde guardaba recuerdos de mi difunto esposo. El olor a naftalina y papel viejo me golpeó, trayéndome un mundo de memorias. En el fondo de la caja, debajo de unas fotos en blanco y negro y cartas amarillentas, estaba una vieja libreta de contactos desgastada. Con manos temblorosas pasé las frágiles páginas. Llegué a la letra M, y entonces lo vi. Sergio Montellano. Su nombre y número estaban escritos con la letra firme y clara de mi esposo. Sergio no solo era el mejor amigo de Ricardo desde los tiempos del servicio militar, también era el padrino de Leandro. Eran tan cercanos como hermanos. Pero tras la muerte de mi esposo, él aceptó un trabajo en otra ciudad y fuimos perdiendo contacto. Y ahora, en medio de esta desesperación, ese nombre apareció ante mí como un salvavidas. Me temblaban las manos mientras marcaba uno a uno los números en mi viejo teléfono. Contuve el aliento mientras esperaba. Tras varios tonos largos, una voz masculina, grave y algo adormilada, respondió al otro lado.
Montellano al habla. La garganta se me cerró. Inhalé profundo, tratando de que mi voz no se quebrara. Sergio, soy yo, María Estela, la esposa de Ricardo. Hubo un breve silencio. Luego su voz sonó sorprendida y cálida. Estela, Dios mío, ¿cuántos años? No lo puedo creer. ¿Pasa algo? Tu voz no suena bien. La preocupación sincera en su voz rompió el dique de emociones que yo había intentado contener. Ya no pude más. Le conté todo, con la voz entrecortada por los sollozos. Le hablé de la explosión, del video de la cámara, del interrogatorio en la comisaría y finalmente de la llamada de Ángela en plena madrugada. Le hablé desde la impotencia, el miedo y la vergüenza de no haber podido proteger a mi hijo. Sergio escuchó con paciencia, sin interrumpirme ni una sola vez. Solo me dejó vaciar todo lo que llevaba dentro. Al terminar, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Lo único que escuchaba era su suspiro profundo, cargado de asombro y rabia. Escúcheme bien, Estela. Su voz cambió de tono, firme y decidida, ya sin rastro de sueño. Primero que nada, mantenga la calma. No haga ninguna tontería. No la confronte. Actúe con normalidad, como si no supiera nada. Ella la está vigilando. No le dé motivos para sospechar. Yo tomaré el primer autobús a Aguascalientes. No le diga a nadie, ni siquiera a Leandro. Déjelo en mis manos. La llamada terminó y me quedé sentada en la cama, con el teléfono aún pegado al oído. Las palabras firmes de Sergio eran como un ancla lanzada en medio de mi tormenta. Ya no estaba sola. Por primera vez en días, una chispa de esperanza asomaba. Sergio llegó a Aguascalientes 2 días después. No fue a mi casa como imaginaba. En cambio, me llamó desde un número desconocido y me citó en una cafetería vieja, escondida al fondo de un callejón poco transitado. Era muy cuidadoso. El tiempo había dejado huella en el viejo amigo de mi esposo. Su cabello estaba completamente blanco y las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas, pero su mirada seguía siendo igual de aguda. Era la mirada de un soldado, siempre atento y analítico. Tras un apretón de manos cálido, colocó sobre la mesa una pequeña cámara con lente teleobjetivo y algo que parecía una pluma negra. Sabía que no era una pluma. Ahora tiene que tener mucho cuidado, Estela, dijo con un tono serio, sin rodeos. Cuénteme todos sus hábitos. ¿A dónde va? ¿Con quién se junta? ¿Ha hecho algo sospechoso? Cualquier detalle, por insignificante que parezca. Le conté que últimamente Ángela salía por las tardes durante 2 o 3 horas. Siempre decía que iba de compras o a ver a alguna amiga, pero volvía con un aire muy extraño y solía hablar por teléfono a escondidas en el baño. Bien, asintió Sergio. Su mirada reflejaba concentración. Mi trabajo empieza ahora. Usted vuelva a su casa y mantenga el papel. No la alerte. Pasó una semana cargada de un silencio tenso. Hice exactamente lo que Sergio me había dicho. Me convertí en una suegra resignada, dedicada a la casa, a cuidar de Leandro y a jugar con Mateo. Evitaba todo contacto visual con Ángela. Me comportaba como si hubiera aceptado mi derrota. Ella parecía bajar la guardia. Tal vez pensó que una vieja como yo no era amenaza, solo una mujer que aguantaba en silencio. Un viernes por la tarde, mientras ayudaba a Leandro a mover los dedos, el celular escondido en el bolsillo de mi delantal vibró. Era un número desconocido. Sergio. Encuéntreme en el mismo lugar, ahora mismo. Le dije a Ángela que iría a la iglesia y salí apurada hacia el punto de encuentro. Cuando llegué a la cafetería, Sergio ya me esperaba. Esta vez no había cámaras ni grabadoras frente a él, sino una carpeta marrón, gruesa y pesada. Se le notaba el cansancio. Tenía barba en la barbilla, pero en sus ojos brillaba una satisfacción que no podía ocultar. No dijo mucho, solo deslizó la carpeta hacia mí. «Ábrala, Estela». Me temblaban las manos al abrirla. La primera página era una foto tomada desde lejos. Ángela estaba de pie en un callejón oscuro y estaba besando a un hombre. Aunque la foto era algo borrosa y tomada desde un ángulo oculto, lo reconocí de inmediato. Ramiro Ortega.
Él había sido asesor financiero de mi familia muchos años atrás. Nos ayudó con los trámites después de la muerte de mi esposo. Luego, un día, renunció repentinamente y desapareció del pueblo. La página siguiente era un registro detallado de llamadas y mensajes entre 2 números de teléfono durante los últimos 3 meses. Le eché un vistazo. Palabras dulces, planes para un futuro sin Leandro. Y entonces lo vi. Un mensaje que Ángela le envió a Ramiro la semana anterior a la explosión. Cuando Leandro muera, toda la herencia y el seguro de vida serán para mí. Nos iremos de este maldito pueblo y nadie podrá encontrarnos. Sentí que el corazón se me detenía. El motivo estaba claro. Dinero. Pasé a la siguiente página. Eran anotaciones meticulosas de Sergio. Los había estado siguiendo, descubriendo que solían encontrarse en un coche viejo estacionado en un terreno baldío a las afueras del pueblo. Incluso se vieron el mismo día en que Leandro estaba hospitalizado. Y luego, la prueba final, la que me dejó sin aliento. Sergio me acercó su celular. Ayer puse un micrograbador bajo el asiento del auto de ese tipo. Escuche su conversación de esta mañana. Presionó el botón de reproducir. La voz de Ángela y Ramiro se escuchaba nítida, como si estuvieran justo al lado mío. La voz de Ángela sonaba molesta. La vez pasada fallamos por culpa del hijo de esa vieja. ¿Quién iba a pensar que saldría justo en ese momento? Esta vez tiene que ser más seguro. ¿Y si usamos somníferos? Una dosis alta en su café, y lo hacemos pasar como un suicidio por depresión post-accidente. La voz de Ramiro dudaba. La policía hará una autopsia, lo descubrirán enseguida. No. ¿Y si simulamos un robo? Yo lo haré. Demasiado arriesgado para ti, lo interrumpió Ángela. ¿Y si los frenos? Él tiene que ir a fisioterapia todas las semanas. El camino tiene una curva empinada, un trágico accidente vial. Nadie sospechará. No pude seguir escuchando. Detuve la grabación, sintiéndome mareada. La evidencia estaba ahí, fría, despiadada e irrefutable. No solo querían matar a Leandro, estaban planeando cómo hacerlo de la manera más perfecta posible. Levanté la mirada hacia Sergio, con los ojos llenos de lágrimas, y mi voz apenas salió. ¿Qué vamos a hacer ahora, Sergio? Sergio tomó la carpeta de mis manos con una expresión firme y helada. No vamos a hacer nada. Usted va a llevar esto directamente con el jefe de policía Coronado. El juego se acabó, Estela. Salí de la cafetería, abrazando con fuerza la carpeta marrón contra mi pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo. El viento de la tarde soplaba por el callejón, pero yo no sentía frío. Dentro de mí ardía una llama de determinación. No volví a casa. Caminé directo a la comisaría. Cada paso sobre la acera conocida se sentía pesado pero firme. Al llegar, el joven oficial en la recepción me reconoció de inmediato. Me miró con lástima y compasión, tal vez pensando que venía otra vez a quejarme en vano. No dije mucho. Solo pedí ver al jefe Coronado de inmediato y dije que tenía nuevas pruebas. Me llevaron a su oficina. Coronado parecía cansado, estaba revisando una montaña de papeles. Al verme, se sorprendió un poco, pero me invitó a pasar. No me senté. Me quedé de pie. Coloqué la carpeta de Sergio directamente sobre su escritorio. Mire esto, jefe. Coronado me miró. Luego miró la carpeta. Frunció el ceño. La abrió. Vio la primera foto. Su expresión no cambió mucho. Pero cuando él pasó a la hoja de mensajes, la leyó por encima y se detuvo en la parte que hablaba del seguro de vida. Su expresión se endureció. El cansancio desapareció, reemplazado por una concentración absoluta. Finalmente le entregué el teléfono de Sergio. Escuche esto, le dije, con una calma extraña en la voz. Presioné el botón de reproducir. La conversación escalofriante sobre somníferos y frenos se escuchó con claridad en la habitación silenciosa. Cada palabra cruel de Ángela y Ramiro golpeaba el aire como martillazos. Coronado escuchaba, sin apartar los ojos del teléfono, mientras su mano sobre la mesa se cerraba poco a poco en un puño. Al terminar la grabación, se recostó en la silla y soltó un largo suspiro, uno cargado de conmoción e indignación. Me miró, y en su mirada ya no había dudas ni incomodidad, solo respeto y un dejo de compasión. Esta vez, dijo con voz firme, tenemos suficiente, incluso más que suficiente.
Coronado llamó de inmediato a unos agentes, dio órdenes rápidas y contundentes. Un equipo fue enviado a vigilar el hotel donde Ángela y Ramiro solían verse, esperando el momento justo para actuar sin poner a nadie en riesgo. Todo se hizo con rapidez y profesionalismo. Yo sabía que la justicia empezaba a moverse. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, mirando a Leandro dormido en el sofá. De vez en cuando se sobresaltaba, murmuraba algo entre sueños, quizás aún atrapado en sus pesadillas. Lo único que podía hacer era taparlo con una cobija, sintiendo cómo el alma se me partía en 1000 pedazos. Alrededor de las 11 de la noche, mi celular vibró. Era el número de Coronado. Los tenemos, señora Zamora, a los dos. Estaban en una habitación de hotel. No opusieron resistencia. Un alivio inmenso me envolvió. Me dejé caer en el sillón, con lágrimas rodando por mis mejillas. Todo había terminado. El demonio había sido capturado. Al día siguiente enfrenté el momento más duro de mi vida. Tenía que contarle la verdad a Leandro. Me senté a su lado cuando despertó y le pasé la tablet. Como aún no podía hablar, tuve que escribir todo. Escribí sobre mis primeras sospechas, la investigación del tío Sergio y, al final, las pruebas irrefutables. Leandro leyó, sus ojos se movían línea por línea. Su rostro fue cambiando poco a poco. De la sorpresa, pasó a la confusión, y luego a un dolor tan profundo que ninguna palabra podía describirlo. Dejó caer la tablet. Las lágrimas comenzaron a bajar por sus mejillas, lágrimas silenciosas de un hombre traicionado hasta lo más hondo. Bajó la cabeza, y sus anchos hombros temblaban sin control. Volvió a tomar la tablet y con dedos temblorosos escribió una línea que me destrozó el corazón. La persona que más amaba fue la que quiso matarme. No dije nada, solo abracé con fuerza a mi hijo, dejándolo llorar en mi hombro. No había consuelo posible para ese dolor. Nos quedamos así mucho tiempo, madre e hijo, refugiándonos en medio de las ruinas de lo que alguna vez fue felicidad. Esa tarde vi a Leandro sentado frente a la computadora. No veía películas ni leía noticias. Con una mano aún torpe, estaba redactando por sí mismo la solicitud de divorcio y la petición de custodia total de Mateo. En su mirada ya no había debilidad, sino una determinación fría. El amor había muerto, solo quedaba la verdad desnuda. El juicio duró casi 2 meses. Tuve que testificar, contar todo ante el tribunal. Ángela y Ramiro, de pie frente al juez, ya no mostraban confianza ni desafío. Cuando se reprodujo el audio en la sala, Ángela se desplomó, llorando desesperada, intentando negar su culpa y diciendo que Ramiro la había obligado, pero ya era demasiado tarde. Se dictó sentencia. Ángela, 20 años de prisión por intento de homicidio. Ramiro, 15 años por complicidad. Cuando la policía se los llevó, Ángela volteó a mirarme. En sus ojos ya no había odio, solo vacío y derrota. Leandro obtuvo el divorcio y la custodia total de Mateo. Cuando salimos del juzgado, el sol brillaba intensamente. Tomé la mano de mi hijo y de mi nieto. Se había hecho justicia, pero sabía que el camino para sanar esas heridas aún sería muy largo. Después del juicio, la casa se volvió demasiado pesada con tantos recuerdos dolorosos. Cada rincón parecía estar embrujado. La cocina, donde antes preparaba comidas con felicidad, ahora solo evocaba la imagen de Mateo en pánico. El patio trasero, antes lleno de risas, no era más que un pedazo de tierra chamuscada. Cada vez que lo miraba, veía a mi hijo arrastrándose entre el fuego. La casa ya no era un hogar, se había convertido en una tumba donde yacían la confianza y la felicidad de antes. Una noche, Leandro, desde su tablet, me propuso algo. Escribió: «Mamá, vámonos de aquí, a un lugar donde nadie sepa quiénes somos». Leí esas palabras, miré a los ojos de mi hijo y asentí sin dudar. Ambos sabíamos que no podíamos sanar si seguíamos viviendo entre los fantasmas del pasado. Vendimos la casa. Empacamos lo que quedaba de nuestras vidas en unas cajas de cartón, algo de ropa, fotos viejas y unos pocos recuerdos que no fueron destruidos por el fuego ni por las mentiras. Y entonces nos fuimos de la ciudad. Nos mudamos a Valle de Bravo, un hermoso pueblo junto al lago Avándaro, rodeado de bosques de pino.
El aire aquí es tan puro y tranquilo que se puede oír el susurro del viento entre las hojas. Era un nuevo comienzo, una página en blanco para nuestras 3 generaciones. Rentamos una casita blanca con un jardín al frente, lleno de maleza pero bañado por el sol. Leandro, con el dinero del seguro por accidente laboral y la venta de la casa, no gastó nada en sí mismo. Lo primero que hizo fue construir un pequeño taller de carpintería al fondo del jardín. Sus manos seguían llenas de cicatrices rojizas y algunos dedos ya no se movían como antes, pero no se rindió. Empezó desde cero, aprendiendo de nuevo, haciendo con paciencia pequeños muebles, sillas, mesas, juguetes para Mateo. El sonido del martillo y la sierra volvió a escucharse en nuestro patio, pero esta vez no era el ruido del trabajo, sino el de un renacer. Mateo fue inscrito en una escuelita del pueblo, cerca de casa. Al principio estaba retraído, el trauma lo hacía temer a los desconocidos, pero los niños aquí eran amables y puros. Pronto hizo nuevos amigos. Por las tardes, sus risas llenaban el jardín, espantando el silencio gris que nos había envuelto por tanto tiempo. Las heridas de su alma infantil empezaban a sanar con cada carcajada, y yo encontré mi paz en el pequeño jardín. Pasaba los días arrancando hierbas, cavando y sembrando. Planté rosas, hortensias y algunas hierbas aromáticas como menta y albahaca. Cada mañana salía a regar, arrancar hierba y sentir la tierra húmeda entre mis dedos. Ese trabajo manual tan sencillo me aquietaba el alma. Veía la vida brotar de la tierra y creía que la felicidad también podía cultivarse así. De vez en cuando, Sergio llamaba para saber de nosotros. Ya no era el héroe que rescataba, sino un amigo de la familia, un compañero de camino. Me contaba sobre su vida y yo le hablaba de las primeras rosas que florecían en mi jardín. Una tarde de domingo, el cielo estaba despejado y soplaba una brisa suave. Mientras podaba unas rosas trepadoras, vi a Leandro y a Mateo construyendo juntos una casita para pájaros. Leandro, con sus manos llenas de cicatrices, le enseñaba pacientemente a Mateo cómo sostener el martillo, cómo clavar cada pequeño clavo. Sus cuerdas vocales se habían recuperado un poco. Podía emitir sonidos susurrantes, aunque aún no lograba hablar con claridad. Pero en ese momento, las palabras ya no eran importantes. El amor que sentía por su hijo se reflejaba por completo en su mirada, en cada uno de sus gestos cuidadosos. Mateo miraba a su padre, luego se giraba hacia mí, que estaba parada junto al cantero de flores. El niño sonrió con una alegría pura, una sonrisa realmente inocente y feliz, esa que hacía mucho tiempo no veía. Me quedé allí, con las tijeras de podar aún en la mano, contemplando a las 3 generaciones bajo la luz dorada del atardecer. La explosión, el juicio, las lágrimas, todo parecía haber quedado atrás, como un capítulo antiguo de este libro llamado vida. El dolor seguía ahí, como las cicatrices imborrables en las manos de Leandro, pero ya no dolía. Estaba ahí para recordarnos lo fuertes que habíamos sido al atravesar la tormenta. Sobrevivimos. Y en este pequeño jardín, bajo este nuevo cielo despejado, juntos, día tras día, estábamos volviendo a cultivar la felicidad desde las cenizas. Después de todo lo vivido, entendí que lo más cruel no fue la traición, sino ver cómo la justicia era enterrada bajo el telón perfecto del verdugo. Pero fue desde ese abismo que aprendí que no hay silencio que valga más que la verdad, ni miedo más grande que perder a un ser querido sin hacer nada para protegerlo. Cuento esta historia de venganza no solo para desenmascarar a una traidora, sino para recuperar la verdad por mi hijo, la paz para mi nieto y la dignidad para mí misma. Crucé en silencio los días más oscuros, recogiendo cada pista, confiando en mi intuición y sin rendirme, porque sabía que, a veces, la justicia no llega con poder, sino con el amor incondicional y la perseverancia de una madre. Es un recordatorio de que, por más larga que sea la noche, la luz siempre encontrará el camino si no le damos la espalda a la verdad. Y al final, quien siembra vientos, cosecha tempestades. Esa es una ley que nadie puede evadir. Los nombres y lugares de esta historia han sido modificados para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar.
¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? En serio me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentar todo para recuperar tu voz? Me encantaría saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen o cualquier sugerencia que tengas para que podamos mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.